En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 9 de enero de 2026, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y hoy, como todos los viernes, junto a ustedes, Francisco Muñoz Pinto y Mario Mateluna Morales, conductores de Revelando del día viernes. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5 AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días, junto a los queridos amigos de la sintonía de Radio Portales de Valparaíso. Nos referimos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Gracias una vez más a nuestra Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a nuestro auspiciador, ASOFAR. Y como lo hacemos habitualmente al iniciar cada uno de nuestros programas, saludamos a nuestro gran amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y por supuesto, no podemos dejar de saludar y de agradecer también a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Francisco Muñoz, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes en este segundo viernes del año 2026. Hola Mario, hola Enzo, muy buenas tardes Radio Portales, muy buenas tardes señores auditores. Muy bien, pues Mario. El clima nos ha estado acompañando mucho, pero estos últimos par de días se ha estado firmando. Pero qué manera, desde el 1 de enero que la vaguada costera no permitió ver absolutamente nada y después los días siguientes siguieron igual. Pero así es el verano en Viña del Mar. Oye, y yo no sé, yo por lo menos acá donde yo vivo, ayer granizó en la mañana. No sé si donde usted vive también granizó, porque como Sí, está... sí, ¿no? Yo escuché por ahí unos truenos. Sí, eh, también, también. sí, sí, no, sí, El problema estuvo rara la cosa. es que los tonos estaban avisados de antemano, pero la granizada, yo tengo un Sí, techo, sí, había información de que eso iba a pasar. claro, a la salida, o sea, a la salida hacia el patio de la cocina, mi casa, tenemos ahí un techo de policarbonato, tenemos ahí un living de terraza, y el policarbonato es bullicioso. Y el patio está en la La cocina. sonaje debe haber sido tremenda. Imagina, dije, ¿qué onda? Dije, ¿qué diablos pasa? Porque eso no era ruido de lluvia. Y claro, salgo afuera y vino granizo, pues. Eran granizos chiquititos, pero eran granizos, granizo y lluvia. Bueno, muy curioso. Granizo y al fin y al cabo. Sí, así es. Ya, bueno, eh, acompañados de este loco verano, vamos entonces con las efemérides nacionales y navales del presente semana. Veamos las efemérides. 3 de enero de 1587. El corsario inglés Thomas Cavendish ingresa al estrecho de Magallanes, saliendo al Océano Pacífico el 24 de febrero, llevando a bordo de su nave a Tomé Hernández, el único sobreviviente
de los poblados Buen Nombre de Jesús y Rey Felipe, Puerto del Hambre, que en un intento por colonizar la región magallánica en 1584 estableciera Pedro Sarmiento de Gamboa. Una trágica experiencia en las desoladas tierras magallánicas. Es una historia, Mario, que nunca se ha logrado dilucidar si es que simplemente no fueron capaces de sobrevivir ahí o tuvieron marea roja o qué diablos fue lo que pasó. Pero la verdad es que en 3 años, y era un número importante de personas, fallecieron todas las personas. Ahí había guanacos, había pesca, había centolla, pero ellos no fueron capaces de sobrevivir. Sobrevivir. 4 de enero de 1817. El célebre patriota Manuel Rodríguez se apodera de Melipilla, acompañado de unos 60 guasos montados, armados con chuzos, picanas, garrotes y solo unos cuantos con pistola y o puñales. Exige al gobernador los dineros recaudados por contribuciones forzosas impuestas por Casimiro Marcó del Pont. Famoso Casimiro Marcó del Pont, me acuerdo cuando niño, cuando leía las historias de Manuel Rodríguez. Perdón, forzados impuestos por Casimiro Marcó del Pont, unos 2.000 pesos que repartió entre sus hombres para que pudiesen alimentar a sus familias y se lleva las armas de la guarnición. Salieron del pueblo en medio de entusiasmo delirante de los habitantes gritando «¡Viva la patria! ¡Abajo los godos! ¡Viva la libertad!». La acción corresponde al plan para confundir a los realistas sobre el posible paso cordillerano elegido por el Ejército Libertador para su próximo cruce hacia el país. 9 de enero de 1817. El Ejército Libertador inicia sus operaciones destinadas a concretar la invasión a Chile para conseguir su independencia. En esta fecha sale de Mendoza con destino a Coquimbo la columna de Cabot, al mando del teniente coronel argentino Juan Manuel Cabot, con el objetivo de tomar Coquimbo y La Serena, obligando a los realistas de Marcó del Pont a dividir sus fuerzas. Cruzaron la cordillera por el paso de Huano en 2 semanas y obtuvieron 2 victorias en 2 días sucesivos: la escaramuza de Barraza y la decisiva batalla de Salala, sector conocido actualmente como Socos en Ovalle, que permitió tomar la ciudad de La Serena el 12 de febrero, el mismo día de la batalla de Chacabuco. Yo quiero agregar, ahí en Socos, frente a la bomba de benzina, hay una bomba de benzina ahí en Socos, al otro lado de la carretera está erigido un monolito poco conocido, la gente pasa por ahí, nadie sabe de qué se trata. Ese monolito recuerda la batalla de Salala de nuestra independencia. Oye, y este es un hecho, yo diría que casi absolutamente desconocido en la historia. Yo en el colegio nunca me hablaron de la batalla de Salala, porque todo se concentra en la batalla de Chacabuco. Pero, Claro, claro, no. hubo 2 maniobras distractivas. Uno cayó ahí en Socos, ahí en Salala, y posteriormente progresaron hacia Coquimbo y Serena, y la otra cayó en Talca. Pero que eran No, maniobras distractivas para engañar a los españoles, tal como lo dice acá, respecto de dónde iba a estar el esfuerzo principal del Ejército Libertador. perdón, sí. 7 de enero de 1880. En el vapor Bolivia, arriban a Valparaíso los oficiales sobrevivientes de la Esmeralda. Los héroes de Iquique son recibidos en el puerto con toda clase de honores y por la ciudadanía que se volcó a las calles para ver pasar a los compañeros del Prat en su paso por la ciudad. En el Te Deum llevado a cabo en la iglesia de los Sagrados Corazones, Monseñor Casanova los saluda diciendo: «Bienvenidos seáis, ilustres marinos gloriosos, jefes de nuestro invencible Esmeralda. Bienvenidos seáis al seno de la patria querida, que por momentos os has estado esperando durante la larga contienda para recompensaros, cual vuestro mérito lo exige. Como verdaderos chilenos, habéis comprobado hasta la evidencia vuestro tradicional lema, vencer o morir». Qué bonita palabra de Monseñor Casanova. 6 de enero de 1930. En un accidente automovilístico ocurrido en el camino que une las ciudades de Viña del Mar y Quilpué, fallece Luis Gómez Carreño, vicealmirante cuyos logros lo hacen aparecer como uno de los más distinguidos marinos chilenos. Gómez Carreño fue nombrado jefe de plaza de Valparaíso luego del terremoto del 6 de agosto de 1906, encabezando de manera admirable las acciones de rescate, recuperación de servicios, auxilio a la población y la forma enérgica
cómo se combatieron los robos y saqueos. El nombre del carismático y enérgico almirante Luis Gómez Carreño ha sido perpetuado en un extenso complejo habitacional en el sector alto de la ciudad de Viña del Mar. En la tumba del almirante se lee el epitafio: fondeado sin novedad. 3 de enero de 1956. A los 76 años fallece Fray Pedro Subercaseaux, el ilustre sacerdote que dedicó su vida a Dios y al arte. Ingresó como monje benedictino al monasterio de Monte Cassino, en Italia, y se ordenó sacerdote en 1927. En Chile, fundó el monasterio de la Orden de los Benedictinos. Su vocación por la pintura le dio fama internacional. Su retrato de Pío X es el único cuadro de un pintor chileno que integra la Galería de los Papas en el Vaticano. Especialista en temas históricos. Entre sus obras figuran Expedición de Almagro a Chile, Descubrimiento de Chile por Diego de Almagro, Carga de O'Higgins en la batalla de Rancagua, El abrazo de Maipú, Jura de la Independencia, General Baquedano y muchas otras. 6 de enero, Fiesta de Reyes, Pascua de Negros. Tradición religiosa que recuerda la llegada de los Reyes Magos a entregar regalos a Jesús. En algunos países en esta fecha se entregan regalos a los niños. Antiguamente este día se daba libre a los esclavos, por eso también es conocida como Pascua de Negros. Mario, esa era la efemérides del día de hoy. Sí, estaba recordando qué clásicas son esas pinturas de Fray Pedro Subercaseaux, sobre todo la del descubrimiento de Chile o sea, la de, bien digo, por Diego de Almagro, bueno, el abrazo de Maipú, la jura de la independencia, ahí con esa escena tan bonita ahí en el centro de Santiago. Bueno, son muy clásicas las pinturas de Fray Pedro Subercaseaux. Eso, y ya, y hace 3 días atrás fue la fiesta de la Pascua de Reyes, la Pascua de los Negros. Que a todo esto, en España, en la madre patria, es más relevante, o era más relevante que la Navidad misma, que la celebración del 25 de diciembre. Sí, uno de mis hijos vivió en España y la cosa ha ido transitando, sobre todo el tema de los regalos, desde Reyes hasta al 25 de diciembre, principalmente porque en Reyes terminan las vacaciones de esa época. Entonces, terminaban las vacaciones, los niños entraban al colegio y llegaban los regalos. Entonces, por una cosa práctica, han ido mutando al 25 de diciembre. Ya. Pero Reyes era la fiesta. Mire. Bueno, en Argentina ellos acostumbran a entregarse los regalos el 6 de enero, en la Pascua de Reyes, que me parece a Ya. mí una muy sana costumbre, porque así no se mezcla lo que es el verdadero sentido de la Navidad con el asunto del tema de los regalos. Pero bueno, es cosa de costumbres. Ya, vamos entonces con el primer punto de la pauta, que como ya es tradicional en nuestro programa, son las historias de Valparaíso y en esta oportunidad vamos a compartir con nuestros queridos auditores una interesante historia del camino plano. Y el camino plano. Vamos a ver si en este minuto, si quién de nuestros queridos auditores eh, sabe qué es lo que es el camino plano. Bueno, si no lo saben, no lo conocen, cuál era el camino plano, ahora en esta crónica lo van a conocer. Para esta crónica hemos tomado como referencia un completísimo trabajo realizado por don Rodrigo Butt de la Universidad de Chile, titulado Del camino plano a la Avenida España, debates tecnopolíticos e infraestructuras públicas a la conformación del Gran Valparaíso 1906 a 1930. Bueno, en el título ya no se dan cuenta, del camino plano a la Avenida España. Muy bien. La crónica dice que la historia de la construcción de la Avenida España, el primer camino intercomunal pavimentado para automóviles de Chile, que permitió la circulación cómoda de automóviles, permite establecer la importancia que el desarrollo de las infraestructuras tiene como problema para la historiografía urbana y de la construcción. Esta obra de ingeniería de pequeñas dimensiones, de poco más de 5 kilómetros de extensión, y que se ubica junto al mar entre las estaciones Barón y Miramar, requirió de un complejo proceso de acondicionamiento de los sistemas constructivos,
Al mismo tiempo, esta obra definió el proceso de establecimiento de la zona metropolitana del Gran Valparaíso a través de la confirmación de la inclusión de Viña del Mar en esta entidad urbana. Hasta fines del siglo XIX, las únicas alternativas para efectuar el recorrido entre Valparaíso y Viña del Mar eran el ferrocarril, inaugurado, recordemos, en 1855, cuya infraestructura dominaba el borde costero, y el antiguo Camino de las Siete Hermanas, que atravesaba la cadena de cerros que partía desde El Barón. Recordemos que el tren, que la línea, que en realidad fue el primer tramo de la línea del ferrocarril de Valparaíso-Santiago, que unía Valparaíso con Viña del Mar, no recorría la totalidad del borde costero. Ahí en el sector de la Curva de los Mayos, cruzaba un túnel. O sea, en ese minuto fue más fácil para la gente que construyó la línea de ferrocarril construir un túnel que se llamaba el túnel de Punta Gruesa, que abrirse camino, ¿no es cierto?, al borde costero por los cerros que terminaban en el mar mismo, digamos. Entonces, decíamos, la expansión de Viña del Mar y las difíciles condiciones en que se efectuaba el tráfico entre ambas ciudades llevó a pensar en la necesidad de contar con una ruta alternativa en los últimos años del siglo XIX. Los estudios para la construcción de un nuevo camino costero entre Valparaíso y Viña del Mar fueron encargados por el Ministerio de Industria y Obras Públicas en 1897. Con este fin se designó una Junta del Camino Plano, y ahí aparece el nombre, la Junta del Camino Plano, dirigida por el reconocido profesional Enrique Budge. Esta junta colaboró en el diseño de un camino que facilitaría el tráfico carretero entre ambas localidades. El objetivo era construir a un costado de la línea férrea, contigua al mar, una calzada carretera con espacio suficiente para instalar una línea de tranvías. Las obras de este primer camino plano fueron ejecutadas durante los primeros años del siglo XX, y entre los contratistas seleccionados figuraba Eduardo Budge, quien se adjudicó el tramo entre Valparaíso y la Caleta Portales. A partir de la llegada de Joaquín Fernández Blanco a la Intendencia de Valparaíso en 1903, los trabajos para concluir el camino fueron intensificados, llegando a inaugurarse el 30 de enero de 1906. Los trabajos de la carretera consistieron principalmente en el desmonte de los cerros que caían junto a la línea férrea y el aplanamiento de una superficie de una anchura aproximada de 10 metros. El camino quedó desprovisto de un tratamiento mayor debido a que no se contemplaba un tráfico demasiado intenso. Únicamente la sección más cercana a Valparaíso fue cubierta con adoquines de piedra y piedra de río. El resto del camino era de tierra natural. Y aquí estamos mirando con Francisco dos fotos. La primera, ¿no es cierto?, de un sector que está más cercano a Viña del Mar, en donde se ve un estrecho camino donde se aprecia, ¿no es cierto?, por el lado derecho, las líneas del ferrocarril. Al centro se ve una línea del tranvía y todo esto de tierra, muy, muy, muy rústico. Y se alcanza a ver inclusive por ahí un barco varado en la costa ahí, Marco. Francisco. Ahora, Mario, hay que recordar que en ese tiempo, cuando estaban construyendo este camino, todavía no habían autos. O sea, era para el tranvía, me imagino para carruajes, alguna cosa así, y gente a caballo y gente a pie. Claro, por Claro, pero supuesto. auto, porque uno mira a ver el camino plano y el camino plano es auto. Está la línea del tren al lado, digamos, Por pero eso que, el tremendo tráfico es de autos que en ese tiempo no existía. por eso que se dice que no requería mayor tratamiento porque se suponía que eran en muy bajo tránsito. Y además estamos viendo otra foto, ¿no es cierto?, ya cercana a Valparaíso, en donde se ve el camino adoquinado. Y de ahí una tercera foto, donde se aprecia lo que vamos a relatar a continuación, ¿no es cierto? Claro, en el invierno la tierra se convertía en barro y ahí se alcanza a apreciar unas personas a caballo y un tranvía que va circulando. Dice, bueno, la crónica continúa diciendo que, sin embargo, el escaso tratamiento recibido por la superficie de rodado hizo que el camino plano sufriera una rápida obsolescencia. El incremento en el tráfico de carga transportada en pesadas carretas, así como los primeros automóviles, contribuyeron en el deterioro de la obra. En 1913, por ejemplo, solo a 7 años después de su inauguración, la empresa inmobiliaria Sociedad Balneario de Viña del Mar
buscando atraer compradores de inmuebles en un nuevo barrio balneario en formación, afirmaba que, comillas, el camino no basta ya para el tráfico intenso que es a la vez causa y efecto del crecimiento de Viña del Mar, cierre de comillas. En esa época, el Mercurio señalaba, comillas, lógico pues que se reemplace la carretera polvorienta y de molesto y pesado tráfico, denominada camino plano, aun cuando por sus hoyos más parece montaña rusa, por otra vía ancha, bien pavimentada y cómoda, por una perdón, por una verdadera calle tendida como un balcón sobre el panorama del mar. Cierre comillas. Oye, termina ahí de manera bien poética. Sí. ¿Eh? Por una verdadera calle tendida como un balcón sobre el panorama del mar. Cabe preguntarse entonces por qué fue Valparaíso el primer lugar en donde se generó una opinión pública favorable a la viabilidad automovilística. Una explicación posible para comprender el desarrollo del primer camino moderno del país tiene relación con la existencia en la ciudad de una intensa cultura técnica que resultó terreno fértil para el asentamiento de las demandas por mejorar las infraestructuras viales, la naciente presencia de los automóviles y la influencia de los ingenieros civiles sobre las gestiones públicas son dos aspectos que deben considerarse en este sentido. Durante la segunda mitad de la década de 1910, se observa un sostenido incremento en el parque automotriz, motivado especialmente por el descenso del valor de los autos. El automóvil comenzó a ser presentado como un objeto técnicamente superior. En 1915, y como respuesta al monopolio del tranvía, se propuso por primera vez en Chile la organización de una empresa de auto ómnibus. Esta empresa, conformada por algunos capitalistas y políticos locales, pondría ese año 26 máquinas en circulación, con lo que podría completar recorridos que compitieran con la empresa alemana de tranvías de Valparaíso. Los auto ómnibus de la ENA, Empresa Nacional de Auto Ómnibus, transportaría pasajeros entre Viña del Mar y Valparaíso, cubriría todo el plan de la ciudad-puerto y llegaría hasta la playa de las Torpederas, hacia donde se dirigían los turistas urbanos. En 1907, dígame, Francisco. No, yo te quería decir que en ese tiempo Viña del Mar era solamente dormitorio. Todo el mundo viajaba al paraíso a trabajar. Entonces, obviamente que había un tráfico pensando, guardando las proporciones con las poblaciones de ese tiempo, pero el tráfico era intenso entre Valparaíso y Viña del Mar. En Viña del Mar había gente que vivía, en Valparaíso todo el mundo trabajaba. Claro, pero ya se había creado la Sociedad Balneario de Viña del Mar, que ¿cómo se llama? Que fue la que produjo una serie de adelantos, no sé si fue la que justamente la que comenzó a criticar la necesidad de un camino decente entre Valparaíso y Viña del Mar. Bueno, decíamos que en 1907 el ingeniero Hormidas Enríquez fue el primero que sugirió el uso de técnicas constructivas modernas que pudieran contrarrestar los efectos de un terremoto como el de 1906. El hormigón armado se convirtió rápidamente en la solución propuesta como la más ventajosa para estos fines, con respecto al empleo de este sistema constructivo. Ernesto Greve ha señalado que en 1905 había iniciado sus operaciones en el país la primera empresa constructora especialista en este sistema, la Compañía Holandesa de Obras de Concreto Armado. Entre los primeros trabajos de esta compañía se incluye el puente de la calle Quillota en Viña del Mar, actualmente en uso, la primera obra vial desarrollada completamente con este sistema constructivo. Adicionalmente, el mismo año del terremoto inició sus operaciones la empresa de cementos El Melón en La Calera, cerca de Valparaíso y bien conectada con la ciudad a través del ferrocarril. Cementos Melón se convirtió rápidamente en la mayor industria de su rubro en América Latina, constituyéndose en la principal proveedora de insumos de las obras más importantes que se desarrollaron en Chile durante las primeras décadas del siglo XX. Tras desecharse la idea de aprovechar los trabajos del puerto de Valparaíso para completar la pavimentación del camino plano con recursos fiscales, no mermó el interés de los habitantes de la provincia por esta obra. Al contrario, es posible advertir que a partir de 1913 la prensa local efectuó una campaña para conseguir este objetivo. En esta campaña pro pavimentación del camino plano, la prensa periódica fue ayudada
por los órganos técnicos y algunas organizaciones de la sociedad civil con la Asociación de Automovilistas de Valparaíso y Viña del Mar en 1916. Ante la negativa de la Autoridad Central de financiar con recursos fiscales la pavimentación, el llamado de esta campaña se dirigió inicialmente a los gobiernos locales, representados en las municipalidades de Valparaíso y de Viña del Mar. Paréntesis muy corto antes de terminar. Recordemos que en esa época se están ejecutando los trabajos de desarrollo del puerto, que son las obras que aún permanecen actualmente, ¿no es cierto? Que se iniciaron el 29 perdón, el 6 de octubre de 1912. Entonces, lo que se intentó inicialmente fue que, como parte de las obras de desarrollo del puerto, también se incluyera el camino plano, lo que fue desechado por las autoridades, porque eso fue financiado con recursos del Estado. Ya, vamos a quedar hasta aquí, Francisco, porque es la hora de ir a la pausa musical. Oye, es increíble la cantidad de cosas que se hicieron en esa época. Yo una vez hice el viaje a Serena, me metí hacia el interior por la Lío, a Cabildo, y pasé por unos túneles que eran del ferrocarril. Y los túneles eran porque tenían afuera la 1910, 1911, Claro. 1912. Esa era la época, o sea, junto con todo esto que estamos narrando, se estaba haciendo el trazado ferroviario hacia el norte. Eh, y probablemente en el sur habían otras cosas que no las tenemos en pantalla, pero es increíble todo lo que se está haciendo en ese periodo. Bueno, Gracias al pensamos que salitre. las obras del puerto fueron entregadas en el 10 de noviembre de 1924 y el segundo tramo del mono en 1930. De ahí que se ha mantenido exactamente igual lo que es el puerto de Valparaíso. Claro. Exactamente igual. El puerto de Valparaíso es el puerto que se construyó a comienzos del siglo XX. Ya, Francisco, estamos súper pasados de la hora. Vamos a la pausa musical. Vamos. Muy bien, queridos auditores, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Al iniciar este segundo bloque, agradecemos nuevamente a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso que nos permite estar junto a ustedes todos los días viernes aquí con Francisco Muñoz, acompañándolos pues, en su casa, en el trabajo o a esta hora del día de regreso del trabajo a la casa, ahí en el tren, ¿no? ¿Cómo se llama? En el metro tren, ¿no? De Valparaíso hacia el interior, tal vez, o en la Avenida España, por ahí en el Taco, no sé. Por el camino plano, por el camino plano. A propósito del camino plano, en el ex camino plano, ahí circulando hacia Viña del Mar, Concón, Quintero, no sé, y hacia el interior. Ya, y también, por supuesto, agradecemos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, auspiciador de Revelando. Ya, vamos entonces con el segundo tema de la pauta que hemos titulado CAST viaja a Lima, que va a desarrollar Francisco Muñoz. Oye, nos enteramos por la prensa, ¿no es cierto?, de que el miércoles 7, es decir, antes de ayer, Ujú. el presidente electo José Antonio Kast fue recibido en Lima por su par, no, no es el par todavía, porque es presidente electo José Antonio Kast, por el presidente interino de Perú, José Geri. ¿Qué es lo que estaba buscando Kast? ¿Qué es lo que pretendía con este viaje? Él estaba buscando alternativas de solución de la crisis migratoria en el continente, especialmente los ciudadanos venezolanos afectados por la dictadura de Maduro. La verdad es que las cosas digamos, con la caída de Maduro, las cosas han cambiado, el escenario ha cambiado un poco, pero recordemos que Chile no puede mandar, si es que quisiera devolver personas a Venezuela. Venezuela no recibe aviones. Los aviones chilenos no pueden aterrizar en Venezuela. Y el camino para que se vayan por tierra tiene ciertos recovecos. Tiene que salirlo por Argentina, o por Bolivia, o por Perú. Eso es en lo que andaba el presidente Cast. Con el presidente peruano también agregaron a la lista otros, otras necesidades de complementarse entre ambos países, como el crimen organizado, la complementación económica, somos vecinos y vamos a ser vecinos para siempre, y otros temas de interés común. En general, son todos problemas que van más allá de nuestras fronteras, son problemas de índole internacional, pero que son tremendamente importantes para nosotros.
Antes, pero ya siendo presidente electo, había hecho algo similar, había ido a visitar al presidente Milei, recordemos, un par de días después de haber sido electo, fue a hablar con el presidente Milei de Argentina y con el presidente Noboa de Ecuador, con agencias, perdón, con agendas similares. O sea, él anda buscando, él se está anticipando a lo que tiene que hacer cuando él asuma el 11 de marzo próximo. Ahora la duda ¿es el presidente electo el que debería asumir esta tarea? Bueno, está bien que lo haga, ¿eh? Pero la respuesta es que no. El que tiene que asumir la tarea, el que debería haber hecho todo esto es el presidente en ejercicio. Los problemas migratorios, principalmente, y los problemas, ¿cómo se llama?, de integración económica y en general todos estos problemas que estamos conversando, existieron durante todo el periodo del presidente Boric. Pero la verdad es que el presidente Boric, que es el presidente de ejercicio, nunca demostró interés por los problemas migratorios. Para él la migración le parecía bien ¿cómo se llama?, que existiera esta migración irregular. De hecho, él era partidario de abrir las fronteras y que llegara quien quisiera, más o menos. Además, no sabe de economía, así que poco voy a poder hablar de complementación económica. Y en el tema de la verdad que los temas internacionales, más problemas nos ha traído que beneficios. Así que tal vez desde ese punto de vista, mejor que haya pasado al respecto. Y por todo esto, a pesar de que no es Kast el que tiene, el presidente electo Kast el que tiene que hacer algo ahora, pero está bien que él se vaya anticipando y vaya adoptando medidas y vaya alcanzando acuerdos y verse cara a cara con el presidente de Perú. Ahora, recordemos que el presidente Boric ha declarado que gobernará hasta el último día de su mandato, pero, como dice el refrán, del dicho al hecho, parece que hay un gran trecho. Cuando el Boric y su gobierno asumieron la presidencia el 11 de marzo del 2022, recordemos que estábamos en la redacción de de lo que al final terminó en el mamarracho, la primera proposición de convención constitucional. Y el gobierno de Boric lo que pretendía era, o sea, estaban convencidos que esa nueva constitución se iba a aprobar y ese era su programa de gobierno. Cuando ese problema cuando esa proposición fue rechazada, se quedaron sin programa. Perdona, voy a hacer una digresión un poco informal, pero yo siempre me fijo, en el campo va un auto y salen los perros a darle a las ruedas del auto. Y de repente el auto se detiene y los perros se quedan dando vueltas, no saben qué hacer y se van. Lo que les interesaba era darle a las ruedas que estaban dando vueltas. Al gobierno del presidente Boric le pasó algo parecido. Iban todos corriendo con la nueva constitución, fue rechazada la nueva constitución y se quedaron sin programa de gobierno. Eso es lo que quería comentar yo, Mario, respecto de este viaje, de los viajes en realidad que está haciendo el presidente electo José Antonio Kast por nuestra región. Yo coincido con usted, Francisco, que está muy bien que lo haga. Está muy bien que lo haga y demuestra la seriedad con que el presidente electo ha asumido esta tremenda responsabilidad que cayó sobre sus hombros. Eh, pero efectivamente, las relaciones internacionales de Chile siempre se caracterizaron por la multilateral. Multi- Multilateralidad. Esa es la forma, multilateral. No me sale el IDAD. Es multilateral, o lo multilateral. Y en el presente gobierno esto se ha convertido no en multilateral, pues, en unilateral. eh, Unilateral. O sea, él conversa temas internacionales con sus amigos nada más, pues. Claro, no Eh, está preocupado de los intereses del país, sino que está preocupado de su ideología. efectivamente, Y sus efectivamente, relaciones internacionales están directamente relacionadas con su ideología y no con Chile. efectivamente. Y por lo demás, pareciera que estas relaciones internacionales son relaciones entre amigos, no son relaciones entre estados, son relaciones entre amigos, ¿cómo decíamos? Entre pares ideológicos. Pero así no se manejan las relaciones internacionales. Pues nosotros con Argentina vamos a ser vecinos toda la vida. Esté
quien esté en el gobierno, tanto en Chile como en Argentina. Entonces, no podemos dejar de tener una relación eh, social, económica, cultural, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, claramente, como usted dijo, este gobierno, su programa de gobierno era prácticamente la nueva constitución. Y cuando le falló la constitución, como dice usted, quedaron igual que los perros ahí que van detrás de las ruedas del auto, quedaron marcando ocupado, como hacemos en Chile. Entonces, lo que han hecho durante todo este gobierno es improvisar, aprender. ¿Se acuerda esa frase que causó a nosotros, a muchos nos causó espanto? Hemos llegado al gobierno a aprender, Dios mío. Y no Bueno, aprendieron nada, desgraciadamente. no, perdón, y eso es lo que nos ha costado, pues, lo que nos ha costado el aprendizaje, que ni siquiera han sido buenos alumnos, estos muchachos. Ni siquiera han sido buenos alumnos, preocupados, por último, aperrados, ¿no es cierto? Interesados, sino que insistimos, este es el gobierno de los amigos, el gobierno de los pares, el gobierno de la ideología, el gobierno el gobernar para la garra brava, como hemos dicho muchas veces. Así que Oye, bueno, por ejemplo, Mario, este gustito que se dio de ser tremendamente descortés con Milei para salvarlo cuando se encontraron en algún bueno, encuentro internacional, o sea, ¿eso quién le ayuda a Chile? Si, como dijiste tú, vamos a ser vecinos toda la vida, esté Milei, esté el que esté en Argentina, tenemos que tener una relación. Y el gustito que se dio en esa oportunidad, inaceptable. así es. Bueno, afortunadamente estaba faltando poco tiempo, ¿ah? Están faltando solamente 2 meses para que exista un cambio eh, aquí en nuestro país. Ya pues, vamos entonces con el próximo tema de la pauta, que hemos titulado Pobreza enmascarada. A ver, se acaba recién de publicar la encuesta CACEN 2024. Obviamente que esto va retrasado un año, ¿no es cierto? Porque se debe completar el año calendario y efectuar el análisis de las cifras, etcétera, etcétera. Entonces se acaba de publicar la encuesta CACEN 2024. Encuesta CACEN, que es de caracterización socioeconómica nacional. Ese es el nombre de la sigla CACEN. La particularidad de que fue con una nueva metodología de medición, más exigente, pero también más realista comparativamente con la antigua. Bueno, esto implicó que para el año 2024 la pobreza, que de acuerdo a la antigua metodología decía la encuesta que hacen que había un 4,9% de pobreza, con esta nueva metodología subimos a 17,3%. Pero sí, más pobres hay, digamos, con lo que ha pasado en este gobierno, lo más probable. Pero eh, básicamente es porque esta nueva metodología considera patrones de consumo de los hogares más vulnerables, mejora la captura de precios que efectivamente pagan por los bienes y servicios que consumen, corrige un sesgo que venía muy subestimado en la pobreza, que es los hogares propietarios de vivienda, la pobreza en los hogares de propietarios de vivienda. Cuando la pregunta, primero, ¿tiene vivienda propia? Sí, ya, entonces no es pobre, no era considerado en la cárcel. Entonces, hubo un cambio metodológico. Bueno, pero, a ver, en realidad esto es informativo, porque a lo que vamos a apuntar es a lo siguiente. Entre 2022 y 2024, de acuerdo a esta nueva metodología, la pobreza disminuyó de un 20,5 a un 17,3%. Entonces, esto puede llamar, ¿no es cierto?, a vítores, a aceleraciones. Bajó la pobreza en Vamos por Chile. buen camino. Vamos por muy buen camino. Ahora, es verdad que la tendencia histórica siempre ha sido en nuestro país a reducir la pobreza. O sea, que vaya reduciendo la pobreza no es problema, pero en esa tasa tan amplia de un 25, de un 20,5 a 17,3, entonces ahí viene el detallito. Y es a lo que queremos enfocarnos en este comentario que hacemos. Porque al examinar con mayor detalle los factores detrás de esta reducción, surge entonces un elemento que es muy preocupante, que el principal motor, el principal motivo del por qué ha disminuido la pobreza es por la intervención estatal mediante un aumento de los subsidios monetarios. Ese es el tema.
no es que las personas han salido de la pobreza porque tienen mejores condiciones, porque tienen mejor trabajo, porque tienen mejores ingresos, sino porque ha habido mayor intervención, mayores subsidios monetarios. Y eso es tremendamente preocupante, muy, muy, muy preocupante. Eh, mm, en comparación con 2017, los hogares del primer decil vieron reducidos sus ingresos autónomos a cerca de la mitad. O sea, de 2017 al 2024 vieron reducidos sus ingresos a cerca de la mitad, mientras que los subsidios monetarios prácticamente se han duplicado. Entonces, eso está explicando de por qué se considera, porque hay, por supuesto, uno de los elementos fundamentales es la canasta básica. ¿No es cierto? ¿Cuántos elementos de la canasta básica consumen las personas? ¿No es cierto? Y una manera Entonces, claro, obviamente ingresos están, pero no son ingresos por su trabajo, no son ingresos por el desarrollo normal, sino que por los subsidios estatales. Entonces, ¿esa es una solución, Francisco, para derrotar la pobreza? Que- ¿El, claro, estos estatales? el problema, Mario, es que estos subsidios terminan capturando a la persona. O sea, el Estado que está en línea con la ideología de los que nos están gobernando actualmente, ¿verdad? El Estado termina capturando a la persona y la persona pasa a ser dependiente. Hay algunos autores que hablan de decir pasan a ser esclavos del Estado. Tal vez esclavos suena un poco fuerte, pero grafica Ya. el hecho, ¿ya? No se generan incentivos para salir de esta condición. Pasa a ser una pobreza crónica, así como los enfermos, los resfriados crónicos, ¿no es cierto? Estas personas que parten recibiendo la ayuda estatal pasan a ser pobres crónicos. No tienen no tienen ningún aliciente, no tienen ningún incentivo para lograr algo. O sea, desaparece la movilidad social. Hay una serie de factores tremendamente importantes en el desarrollo social que con esta metodología desaparecen. Pero hay otro problema adicional, es que el Estado no siempre tiene las lucas para ir generando estos subsidios. De hecho, en esta semana el ministro Grau reconoció que por tercer año consecutivo no se había cumplido las metas fiscales. ¿Qué significa que no se cumplieron las metas fiscales? Por tercer año sucesivo, el Estado está gastando más plata de la que gana. Que recibe. Entonces, de la plata que recibe, sí, porque no gana plata, de la plata que recibe, de la plata que aportamos todos con nuestros impuestos. Entonces, esta metodología dice, oiga, pero sacamos a la gente de la pobreza. Sí, está bien, pero el plan en el largo plazo no se sostiene. El Estado no es capaz de mantenerlo. Y después, entonces, cuando el Estado quiebra, vienen los movimientos sociales, vienen ¿cómo se llama? Las revoluciones, etcétera. Entonces, la verdad es que malo el ejercicio y mala la idea. Y es bueno escarbar un poco y entender lo que está pasando. Si queremos saber cómo se dan las cosas en un país que persevera en esto, miremos a Argentina. Milei llegó a Argentina porque ya los argentinos se dieron cuenta que la situación que ellos tenían ya no aguantaba, porque Milei fue un cambio drástico. Había mucha gente que decía, no, a Milei, al loco este, nadie lo va a elegir. Y resulta que Milei fue electo presidente porque era necesario hacer, en ese caso, una revolución en beneficio de ordenar las cuentas del Estado. Pero así como estamos, no tenemos futuro. Bueno, como dice el título de este tema, lo que estamos haciendo con esto es enmascarar la pobreza, no disminuir la pobreza, camuflarla, meterla, ¿cierto?, debajo de la alfombra. Pero resulta que la gente continúa en la misma condición, sí, con mayores accesos a bienes y servicios, pero tal como dice usted, perdiendo la libertad de hacer lo que ellos quieran con sus ingresos, de hacer lo que ellos quieran con su vida. Y para eso la única forma es tener trabajo. Y tener trabajo significa mayor desarrollo, que la economía crezca, que haya más fuentes laborales. Y eso lo habrá ocurrido en este gobierno, Francisco. Voy a insistir en un punto, Mario, ¿ah? La Ujú. movilidad social, es decir, que la posibilidad de que una persona que nació pobre muera en otra condición, se da solamente en un escenario de trabajo, de incentivo, etcétera. Uno partido por estos subsidios estatales. Estos subsidios estatales, como digo, capturan y retienen a la persona en su condición. Desaparece el concepto de movilidad social. Así es, Francisco.
Oye, esta cuestión de esta lucha ideológica contra los poderosos, contra los empresarios. Bueno, los empresarios son los que dan trabajo, hombre. Además que los grandes empresarios no son los que dan el mayor porcentaje de trabajo. El mayor porcentaje de trabajo en el país lo dan las pymes. Las pymes, claro, claro. Claro, pero, Oye, pero, y esto de los poderosos de siempre, creo que hablamos la semana pasada, ¿qué ajá, más ejemplo de un mal uso del poder que nuestra ministra de Salud? Esos claro, son los poderosos de siempre. eso es poderoso, claro. Bueno, vamos con el cuarto tema de la pauta que hemos titulado Ejemplo de crisis en educación. A ver, se acaba de publicar también el resultado de la PAES, la prueba de acceso a la educación superior, ¿no es cierto? Que reemplazó a la prueba de aptitud académica, que reemplazó de ahí para atrás, pues, démosle hartos nombres, hasta el bachillerato. ¿No? Me acuerdo, mi hermano mayor rindió bachillerato en su época, los años 60. ¡Wow! ¡Qué tiempo atrás! Eh, ya, a ver, eh, es de todos conocido, ¿no es cierto?, que los colegios públicos han ido en franca decadencia. Solo un liceo estatal figura entre los 100 mejores colegios de la prueba de acceso a la educación superior. Se trata del Liceo Augusto Dalmar, dependiente de la municipalidad de Ñuñoa. El Instituto Nacional, que en 2015 se ubicaba en el lugar 40, este año bajó al puesto 353. Un ejemplo de liceo emblemático. Otro liceo emblemático, el Liceo Carmela Carvajal, que hace una década, hace 10 años atrás, figuraba en el puesto 86, hoy figura en el 349. Bueno, recordemos que en 2017 se aprobó una ley de modificación del sistema de educación y ahí se crearon los SLEP, los servicios locales de educación pública, que el objetivo es volver a centrar la educación, o sea, sacar los colegios de los municipios, como el Liceo Augusto Dalmar, dependiente de la Universidad de la Ñuñoa, y llevarlo a este sistema de educación centralizada. Bueno, un estudio del Centro de Estudios de Acción Educar concluyó que el 49,5% de los mejores puntajes son alumnos de colegios particulares. Eso no es novedad. 37,3% subvencionados. Tampoco es novedad. Ahí llevamos, Francisco, ¿cuánto llevamos ahí? Un 50, llevamos casi un 90%. Un poco menos. 88, claro. 88, claro. Después, el 10,2% mejores puntajes son de colegios municipales. Y solamente un 3% de los colegios que ya están adscritos al SLEP, Servicio Local de Educación Pública, los nuevos SLEP. El problema, queridos amigos, es que la Asociación Chilena de Municipalidades ha denunciado que los SLEP reciben 4 veces más subvención por alumno que los colegios municipales. Si el municipio opera con un presupuesto cercano a 114.000 pesos por alumno, los locales dependientes del SLEP, los colegios, reciben 415.000 pesos por estudiante. Pero eso, ¿y dónde está el resultado? 10,2% de colegios municipales mejores puntajes y solamente 3% de los SLEP. Y para terminar y dar la palabra a Francisco, yo creo que aquí el que resume esto de la mejor forma es Gustavo Alessandri, que es el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. Él declaró, comillas, el Estado está inyectando casi 4 veces más recursos en los SLEP que en los municipios, pero los resultados académicos son igual de preocupantes o peores. Ese excedente de casi 300.000 pesos por niño se está perdiendo en una maquinaria burocrática, en cargos administrativos y trámites centrales que no enseñan a leer ni a sumar. La plata se queda en las oficinas y no llega a la sala de clases. Eso dijo el señor Gustavo Alessandri, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo. Oye, los SLEP reciben 4 veces más que los municipales y los municipales para el Estado son bastante más caros que los particulares subvencionados y Claro, mucho más caros, por supuesto, que los particulares pagados. O claro. sea, al final el rendimiento académico de los alumnos o el resultado de los colegios es inversamente proporcional a la cantidad de dinero que pone el Estado en el colegio. Indudablemente que hay un problema de gestión. Porque en los particulares donde el Estado no gestiona, son los mejores colegios. Particulares subvencionados, donde la gestión
gestión de la participación del Estado, a pesar de la guerra que le ha hecho el Estado a los particulares subvencionados. Recordemos Bachelet 2, cómo le quitaron un montón de condiciones y de beneficios. Esos son los que le siguen en calidad de educación. Pero el Estado porfiadamente quiere llevarlo o a los municipales o a los SLEP, o al sistema SLEP, que pretendía solucionar el problema de la gestión de las municipalidades, pero que no está logrando absolutamente nada. Oye, y quería recordar, Mario, de que el Colegio Augusto de Valmar, el Liceo Augusto de Valmar, que fue el municipal mejor evaluado, sobrevivió, es sobreviviente de los intentos de la alcaldesa Emilio Rías, de la alcaldesa Emilio Rías de Ñuñoa, por tratar de destruirlo. O sea, la alcaldesa de Ñuñoa no alcanzó a destruirlo, pero su afán era sacar al rector, desarmar el sistema, cambiarlo todo. Increíble. En general, el Frente Amplio y el Partido Comunista se esforzaron mucho por tratar de destruir esta cuestión. Vamos a cambiarlo todo, vamos a desestabilizarlo todo. Pero, señores, desestabilizaron la educación, destruyeron en una medida importante la educación, y esto lo vamos a sufrir, se haga lo que se haga por mejorarla, pero hay generaciones perdidas. Esto lo vamos a sufrir por los años de los años. Estas generaciones ya tuvieron una muy mala educación. Eso, Mario. Y en esta máquina burocrática que denuncia, ¿no es cierto?, el alcalde Gustavo Alessandri, ahí están miles de burócratas de instalados ahí para pagar favores políticos que este gobierno quiere apernar, ¿no es cierto?, colocando ahí en la ley de presupuesto del año 2025, pero en la ley 26. del reajuste de sueldo 2026, que es una vergüenza porque eso debe haber quedado cerrado, ¿no es cierto?, antes de finalizar el año, quiere que sean inamovibles, pues. Hay miles de estos apernados, ¿no es cierto?, por favores políticos, que no tienen idea de lo del cargo que están ejerciendo, porque son internados ahí por partidos políticos. Ya, bueno, Francisco, hemos llegado al final del programa, tenemos que despedirnos de nuestros autores. Señores auditores, que tengan un muy fin de semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo viernes. Queridos amigos, como siempre les decimos al finalizar nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.